Básicamente un resorte es un gran almacenador de energía por deformación, ¿no? Cuando se le aplica una energía, esta energía al resorte lo deforma. Y una vez que deja de aplicar la energía, el resorte devuelve al volverse a su longitud inicial. ¿Está claro? Son flexibles y tienen gran deformación. Gran deformación, absorbe energía y después lo devuelve. ¿De acuerdo? Dice, ¿cuáles son las aplicaciones? Almacenar y retornar energía. Por ejemplo, las trampas de los ratones, ¿no? Uno lo estira, al estirar, ¿qué está haciendo? Está almacenando energía en el resorte. De tal manera que cuando se activa, entonces lo vuelve en otro tipo de energía que es impacto, ¿no? Mantener una fuerza determinada como los agujeros en los barcos. En otro caso es que ya también se mantiene la presión en un determinado elemento, ¿no? Que esté siempre comprimido. Como aislador de vibraciones de vehículos, también absorbe cargas de impacto. Por ejemplo, en los resortes de los autos, si no hubiera el resorte, el golpe de impacto sería seco en todo el chasis y eso arruinaría todo el chasis, ¿no? Debilitaría la estructura, sufriría averías en la estructura misma en cambio este otro amortigua las cargas de impacto. ¿Se entendió? Sí. Amortiguador de cargas de impacto. Retorno o desplazar piezas como los resortes de puertas o de pedales o actores de embragues. ¿Qué son estos de aquí? Que eso ya también lo mismo, ¿no? Son actuadores que cuando los abres almacenan energía y cuando sueltas vuelven, ¿no? Estos se llaman resortes de torsión. Los otros son resortes de tracción o de compresión. El de las ratoneras sería el resorte de tracción porque se estira. El de amortiguadores de compresión, ¿no? Y el otro sería de torsión, porque se tuerce. ¿Está claro? Sí. Bueno, justamente ahí tenemos resortes de compresión, resortes de tracción, que son los que, por ejemplo, de los cáteres, ¿no? Resortes de torsión, es que se empiezan los laterales. Y los resortes de láminas ovaliestas son también llamados muelles. ¿Dónde se utilizan estos? Camiones. En los camiones, ¿no? Característicamente de un resorte helicoidal. Para meter un resorte de compresión, usted necesita saber primero el diámetro del alambre. Vamos a tener un resorte. ¿Está? Siempre está sólido construido, después uno estira y vuelve a su longitud inicial. ¿Este de qué sería? Tracción también. Tracción. ¿Este de qué sería? Compresión. De compresión, ¿no? ¿Este de qué sería? Compresión también. Tracción. Este es de torsión. Así. Mira, así, aquí tiene le falta aquí su cosita, ¿no? Se ha roto de aquí. Después vamos a ver que aquí y aquí son los de torsión. Después tenemos este, sería de tracción. A ver si van a traer, tú vas a hacer resortes de torsión. No tenemos uno de torsión. Entonces sería, ahora bien, este sería un resorte de qué? Compresión. De compresión. Fíjense, aquí vamos a ver que sea cómo ha fallado y por qué ha fallado. Bueno, entonces primero tenemos el diámetro del alambre, que sería este, ¿no? Luego tenemos el Diámetro externo. El diámetro externo, que es el diámetro del resorte, que se llama. La longitud libre. La longitud libre es cuando el resorte está. ¿Qué sería la longitud libre? ¿Está? La longitud libre, el número total de espiras. En esta longitud libre, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 espiras. Aquí
sería 1, 2, 3, 4 espiras. ¿Está claro? El paso, que es la distancia entre espira y espira. Después, por ejemplo, este tiene 8 espirales activas, ¿no? Esta, la 1 y la 10, no se cuenta porque son los apoyos. Tienen estas, las del medio, ¿no? Después, y 10 espirales completas, 8 activas completas. La longitud libre es esta, desde aquí hasta aquí. Cuando el resorte está sin el diámetro externo, de aquí a aquí, y el diámetro interno aquí interno, ¿no? Pues, bueno, dale. Criterios de falla para el dimensionamiento. ¿Qué fallas podrían suceder? Primero, el dimensionamiento estático. ¿Qué significa el dimensionamiento estático? Que es la rotura en la primera acción. En la primera acción se ha roto. Ahora, va a depender de qué tipo de resortes es. Normalmente los resortes helicoidales, no es que normalmente, los resortes helicoidales, que son los de tracción y compresión, van a fallar por torsión. Por torsión. Dice, ¿cómo son? ¿Vacío de la torsión? ¿No? Aparentemente dice que cuando yo estiro esta tracción, cuando estoy empujando esa compresión, ¿no? Aparentemente es así. Pero ese es el resorte que está a tracción o compresión. Pero el alambre como tal, vamos a demostrar que está sometido a torsión, que se tuerce. Y esa torsión produce tensiones cortantes. Si esa tensión cortante es mayor que la tensión admisible del material, entonces va a fallar. ¿Y cuándo es la falla estática? Cuando en el primer impacto va a romper. Luego va a ser el dimensionamiento a la fatiga. Después va a suceder la misma, se va a romper, pero después de varias horas de vida útil. ¿Está claro? ¿Cómo nos damos cuenta? Eso ya sabemos, ¿no? Cuando nosotros nos fijamos aquí y vemos que hay una zona que es opaca y la otra zona que es brillosa, es que ha roto por fatiga. Y ustedes van a ver en esto, después van a ver que esto justamente es una rotura por fatiga. Sí, porque aquí está oscura y aquí está brillosa. Dimensionamiento a la rigidez, que tiene que ver con la deformación. Nosotros, a veces, dependiendo del resorte que vamos a utilizar, necesitamos decirle cuánto debe ser la deformación máxima o cuánto debe deformarse. ¿Está claro? Nosotros necesitamos que se deforme esta cantidad. Si nosotros queremos queremos que se deforme más, ¿necesitamos mayor cantidad de espiras o no? ¿A ver? Entonces, la cantidad de espiras va a estar en función de la longitud que nosotros queremos que se deforme. ¿Está claro? Muchas veces, si es un resorte a tracción, por ejemplo, decimos tanto, o si es un resorte a compresión, necesitamos que su deformación sea máxima tanto. Por ejemplo, para un amortiguador. Si nosotros hacemos para un amortiguador, nosotros decimos que se deforme esta cantidad. ¿Está claro? O sea, eso se llama dimensionamiento a la rigidez. ¿Está claro? Y para eso fundamentalmente tenemos que tener en cuenta la longitud libre, es cuando está así, longitud libre, la longitud de precarga, es decir, por ejemplo, para un auto, para el resorte, la longitud libre es lo que está así, como nos vende. Cuando tú le pones al auto el mismo peso ya del motor, de todo eso, esto ya hace que haya precarga, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces ya hay una longitud. La longitud de precarga es esto ya así, ¿no? Y la longitud de operación es ¿hasta dónde va a ir? Hasta ahí, ¿no? Si yo lo hago más, ya va a ser sólido con sólido, ¿no? Sí. Y esa es la longitud sólida. Entonces, este tiene que moverse entre la longitud libre y la longitud de operación, ¿no? Y la longitud que yo me estoy dando para que pueda trabajar el resorte en ese rango. ¿Está claro o no? Que no puede ser, que tiene que ser menor que la longitud libre y tiene que ser mayor que esta. Porque si llega a tocar así, pum, pum, va a impactar, ¿no?
Y lo que nosotros queremos es justamente evitar eso, el resorte es para evitar impactos, ¿no? ¿Está claro? Entonces, esta deformación de operación es la que tiene que ver con el dimensionamiento de la rigidez. ¿Está claro? Es muy importante ese criterio de falla. Bueno, el otro es el dimensionamiento al pandeo. Esto se da solamente en resortes de compresión. A ver, ¿alguien quiere el resorte de los lapiceros? No. Cuando se pandea es, ¿tienes resorte? ¿Alguien? El resortito, si tú lo haces, lo aprietas así, así se hace. Sí. ¿Lo ves? Se deforma así. Afuera se está. No está pandeado. O sea, cuando le aprietas, hacia el costado se sale. No, eso no es pandeo. El pandeo es que cuando tú lo aprietas se vuelve así. Pero saquen una cosa, no tiene nadie tiene un resorte, un pandeo. ¿Está claro? Solamente hay resortes de compresión. En resortes de tracción no podría haber pandeo, ¿no? En este, ¿cómo va a haber resorte? ¿Cómo va a haber pandeo en este? No hay. Estás estirando. El pandeo son solamente elementos sometidos a compresión. Y dimensionamiento, la resonancia. Esto, por ejemplo, en el amortiguador, en este amortiguador, por ejemplo, no va a haber resonancia, ¿no? ¿Cuándo hay resonancia? ¿Qué es resonancia, Pepe? Cuando la vibración de la máquina coincide con la vibración natural. ¿De qué? O sea, la vibración propia de La vibración no es la vibración. Cuando la Frecuencia. la frecuencia natural La frecuencia, coincide con la de la excitación. natural y ¿el qué? se dispara. ¿Con qué? Espera, eres ingeniero. Eres ingeniero. O sea, el técnico explica así. La frecuencia de... De excitación con la natural. Mierda, el chato más pendejo que todos. Ya estoy ahí. Bien, chato. La frecuencia de excitación, que es la frecuencia del motor, igual a la frecuencia natural. Por lo tanto, se dispara la amplitud, se dispara al infinito. ¿No? Eso. Entonces, cuando un resorte está sometido justamente a vibraciones, porque a cargas alternativas, por ejemplo, las válvulas, ¿no? Entonces, así. Pero vemos este, por ejemplo, está sometido a cargas cíclicas, ¿no? Este tiene una frecuencia de vibración, frecuencia de excitación permanente, ¿no? No. Esto solamente es cargas de impacto, ¿no? Entonces, aquí vamos a dimensionar a la resonancia. ¿Esto? No. También un resorte de tracción también podría ser, así es que está sometido así, ¿no? Podría ser. O sea, cualquiera de los resortes puede estar sometido siempre y cuando haya frecuencia de excitación. Pero si la frecuencia no es constante, no tenemos por qué. Es decir, no todo siempre. Por ejemplo, este seguro, ¿no? Sí. Son dos. Ni siquiera los dos. El primero sí, el segundo no. Por ejemplo, en el resorte de una cama, que este es el resorte de un catre, ¿no? ¿Conocen el catre, los catres esos que hacen? Eso. Por ejemplo, ¿va a estar sometido a fatiga? No. ¿Está todo el tiempo está sometido? No. Depende. No, este es con la negra. Y aún así será un ratito, 5 minutos. No pasa nada, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces, por ejemplo, ese es el resorte. ¿El primero sí o no? Sí. ¿Este? No. ¿Este? Sí. Sí, porque tienes que ver hasta dónde quieres que con la negra se hunda tu cama. ¿No? Tú puedes decir que se hunda hasta más abajo o no tanto. ¿Está claro o no? Este sí. ¿Este? No. ¿Este? Tampoco. Tampoco. A no ser que el negro está ahí arriba. Entonces tampoco. Pero no siempre. Depende de las condiciones en las cuales se esté trabajando. Estos 5 criterios, vamos a ver que durante el dimensionamiento los vamos a aplicar. Está claro, pero vos tienes que saber en cada caso cuál de estos criterios tienes que aplicar, cuál sí, cuál no.
Dimensionamiento de tensiones estáticas. Aquí es decir, cuando nosotros presionamos aquí el resorte, cuando nosotros presionamos esto aquí, así, el resorte este se gira, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos, la carga P está aquí, ¿no? Al medio aquí, al medio. Entonces, cuando esto lo está palanqueando, lo está haciendo girar así, al alambre. ¿Está claro? Entonces, el momento torsor, ¿a qué va a ser igual? A P por diámetro medios, ¿no? ¿Está claro o no? Sí. Entonces, nosotros sabemos que tau máximo, ¿a qué es igual? Es igual al momento torsor por el radio sobre el bipolar, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ahora, el momento torsor, ¿a qué va a ser igual? Sería igual a F por D medios, ¿no? Sería esta, sería P, ¿no? En este caso, sería P por D medios. ¿Está claro? Sí, P por D medios. Y Y máximo, el Y máximo, ¿cuál va a ser? Va a ser el D medios de esto, ¿no? El D medios de esto. A ver, ¿qué tiene marcado? Aquí está la carga P o F. Este es el diámetro T y este de aquí es el diámetro D. ¿Está claro? Entonces aquí se genera un momento torsor, ¿no? ¿Todos de acuerdo o no? Sí. Tau es igual a momento torsor sobre Z polar, ¿no? El momento torsor aquí va a ser igual a F por D medios, ¿no? Y el Z polar aquí es igual pi por diámetro al cubo sobre 16, ¿no? Entonces, ¿cuánto qué? Ya máximo. No, es sobre Z polar ya está. Entonces, tau va a ser igual a F por D, 8 sería, ¿no? 8 arriba. 8 FD sobre pi por diámetro al cubo. Diámetro 8 PD, diámetro del resorte. Diámetro de la lámpara. aquí está, ¿no? 8 PD sobre pi por diámetro. ¿Está claro? Ahora, eso sería. Entonces, en este tenemos el momento torsor más, aquí, esto va a venir aquí, el esfuerzo cortante va a ser igual aquí F medios, ¿no? ¿No? Porque va a haber un esfuerzo cortante también aquí, debido a F. Se va a torcer y además va a cortar, ¿no? Entonces sería más que F medios dividido el área, ¿no? Pues tau va a ser igual a 8 veces F por D sobre pi por diámetro al cubo más F dividido a sería 2, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces esto va a ser F igual a 8 FD por pi por diámetro al cubo más 2 veces F, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado. Solo es una área. Son dos áreas. Son dos áreas. no es un área nomás, ¿no? F sobre A nomás. 4. Entonces es no 4 pi por los tipos de nosotros. Bueno, de ahí lo que saca es este 8p por delta y hace una constante que se lo llama C, ¿no? A esta relación D sobre D. ¿Está claro o no? Este es muy importante, ese constante. Se llama este valor, se llama constante
constante del diámetro del resorte. Y se lo llama D sobre D. Y este es muy importante porque si D es muy pequeño, si este D es demasiado pequeño, significa que el diámetro del resorte es casi del diámetro igual al diámetro del alambre. ¿Está claro? Entonces, cuando eso sucede es muy difícil de fabricar, porque no hay cómo entrar ahí adentro, ¿no? Entonces es muy difícil de fabricar. Y cuando es demasiado grande, esa relación, ya también se entrelazan. No sé si ustedes han visto hay unos tipos de resortes así grandes para jugar. ¿No ve que se enredan? ¿No ve? Se enredan. A ver, tú, Chato, vas a traer eso. Vas a comprar para mostrar eso. ¿De acuerdo? Para la tarde van a traer. Eso vamos a ver que se entrelazan entre las espiras. ¿Está claro o no? Pero no puede ser ni muy angosto, ni muy pequeño, ni muy grande. ¿Está claro? Ustedes ahí más o menos debe estar entre 4 y 12 esa relación. Entonces, tomando esa relación y sacando este factor, nos queda finalmente este. Ahora, a esta relación se la llama K sub S, que es la constante del resorte. ¿Está claro? Constante. Esta es la constante del resorte. Tomando en cuenta esto, entonces, reemplazando aquí, nos queda que tau máximo es igual a K sub S por 8PD, ¿no? Y todavía aquí, haciendo esta relación D por D, nos queda K sub S 8P por C sobre pi por D al cuadrado. Y esto debe ser menor o igual que la tensión admisible cortante, ¿no? Porque está sometido al corte, ¿no, Chato? Esto es corte, ¿no? No es tracción. ¿Está claro o no? Sí. Este sería entonces menor que la tensión elástica. Tiene que ser, ahora vamos a trabajar en la zona elástica o en la zona plástica. Elástica, ¿no? Tenemos que trabajar acá, ¿no? Porque a si se va a este lado, ya no va a mover, ya no va a funcionar como un resorte. Entonces tenemos que trabajar. Entonces este es el SI, que es la tensión elástica a la cortante, y sabemos que SI es aproximadamente 0,5 del SI, ¿no? Del esfuerzo a la tracción. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora seguimos. Dimensionamiento a la fatiga. Cuando las tensiones son alternativas, como esta, en el tiempo, varían en el tiempo, entonces nosotros aquí vamos a tener un tau máximo, un tau mínimo, y tenemos la amplitud, ¿no? La amplitud. Y tenemos el sigma medios también. Entonces, la amplitud, lo vamos a llamar PA, sabemos que es igual a la P máxima menos el P mínimo sobre 2, ¿no? Y el medio sabemos que es P máximo más P mínimo sobre 2, eso hemos visto en fatiga, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, simplemente hay que, a la anterior ecuación, hay que aplicar unos factores, ¿no? ¿Qué son estos factores? Que incluyen aquí, estos son factores que son empíricos, él no tiene una deducción analítica. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho los factores de Marín? ¿Se acuerdan? Es lo mismo acá. Entonces, de ahí se saca que el sigma de amplitud es esta ecuación en función de C, ¿no? Esto se mantiene, simplemente varían estos factores. Pero claro que esto sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo mismo era en fatiga, ¿se acuerdan? Sí. Se mantenía esto y se afectaba por factores. Acá es lo mismo. Entonces, a esto, el otro era el coeficiente estático. ¿Se acuerdan? Hemos hecho K sub S, ¿no? Bueno, este es el coeficiente de Wolff, es un factor de Wolff, que es el coeficiente a la fatiga del resorte. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Resortes de compresión, decía la longitud libre, la longitud de precarga, la longitud de operación y la longitud sólida. Eso ya hemos explicado.
Bueno, en realidad la fuerza es K sub Y, es proporcional, eso hemos visto desde física, ¿no? Que la fuerza es igual a K, a la constante del resorte por la deformación. Cuanto más fuerza, más se deforma. Y esta deformación es lineal. Esta relación entre la deformación y la fuerza es lineal a través de la constante que es esta constante que es K del resorte. Y esta K del resorte que es lo que hemos hecho hace rato, K por G o sobre 8 diámetro a la N, donde este es número de activas, número de espiras que son activas, que son menos las dos, las de adentro, ¿no? ¿Se acuerdan? 10 tiene, pero 8 son activas, entonces N es el número de fuerzas de número de activas. Naturalmente la deformación va a ser mayor cuanto mayor sea el número de espiras. ¿Está claro? ¿Y qué es G? G es la constante de rigidez. Nosotros tenemos... Ya. Nosotros tenemos así, ¿no? Este es el sigma de la compresión, sigma de la presión, y este es tau la cortante, ¿no? Sí. El sigma de la tracción es que la compresión es aproximadamente igual a la tracción, ¿no? El módulo elástico. En cambio, este es G, que es el módulo elástico al corte, o módulo elástico a la torsión también, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la relación entre estos dos? G es igual a E sobre 2 veces 1 más mu, donde mu que era coeficiente de quién? De Poisson, coeficiente de Poisson. Entonces este es G, es eso. D es el diámetro del alambre y D es el diámetro del... Bueno, para los aceros sabemos que vale 0. Bueno. Este es del teorema de Castiliano. No sé si vale la pena eso. Bueno, nosotros sabemos que el teorema de Castiliano es la energía de deformación sobre la fuerza aplicada, ¿no? Este es la deformación, ¿no? La deformación unitaria sería la derivada parcial de la energía de deformación sobre la fuerza aplicada, ¿no? Y aquí está. Esto de aquí es, nosotros sabemos que la deformación es proporcional a la fuerza y proporcional a la longitud inversamente. Es decir, nosotros sabemos que esta deformación de acá, esta deformación de acá es proporcional a que mayor fuerza, más se va a deformar, ¿no? Mayor longitud, más se va a deformar, ¿no? Mayor área, menos. ¿Y por qué? ¿No? Entonces, la deformación F por L sobre G por A, ¿no? ¿Está claro? No. Esto nosotros sabemos de las ecuaciones de deformación. Entonces, la energía, por otra parte, la energía de deformación U es, a la torsión es la fuerza por la longitud sobre 2 veces G por mu, ¿no? Donde mu sería, despejándola aquí, F cuadrado por L sobre 2 que por Entonces la energía total de deformación va a ser, esta es la energía de torsión más la energía de corte puro, ¿no? Y T es igual a F por T medios, la fuerza por el brazo, ¿no? Y la longitud, la longitud total de la base es pi por D por N, ¿no? ¿Está claro o no? Por D.
Y sabemos que J sabemos que es pi por d al cuadrado sobre 32, la J polar, y el área es pi por diámetro al cuadrado sobre r. Reemplazando todo eso y haciendo todas las derivadas, nos sale finalmente esta ecuación, ¿no? Y es igual a 8 veces ft cubo sobre n por c sobre d cuadrado, 1 más 2 sobre c al cuadrado. ¿No? Ahora, haciendo esta relación de aquí a 0, nos sale finalmente esto. G por D a la cuarta sobre 8 veces D cubo a la cos. Entonces, para el dimensionamiento, el Y, que va a ser F sobre K, y K, ¿cuál es? Es este. Esto es todo para hallar K. Es la constante de deformación del resorte. ¿Se acuerdan de ese K? Que dices, nosotros hemos dicho que aquí hemos dicho es K por Y, ¿no? Sí. ¿No? K por Y. K por Y. ¿Claro o no? ¿Sí? Sí. ¿Cómo hallamos esto? Esta es la cosa. Para hallar este K es este. Este K es este. Es decir, es este. ¿Claro? Entonces, para que yo despejando de aquí, y lo vamos a poner, despejando de aquí, Y va a ser igual a F sobre K, ¿no? ¿Está claro o no? Y esta tiene que ser menor o igual que nuestra deformación, es decir, que nosotros nos hemos dado. Debe ser máximo esto. ¿Está claro o no? Entonces, cuando reemplazamos aquí K, vamos a tener en función de ¿qué? De N. Entonces, de aquí te va a salir N mayor o igual que tantas espiras. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Entonces, para hallar el número de espiras que necesitamos nosotros para que pueda soportar esa fuerza F y tenga esa deformación. ¿Se entendió? Estos son los dos capítulos más jodidos de elementos, los frenos y resortes. Pandeos. Bueno, nosotros sabemos, esta es la ecuación de quién. Es la gráfica de quién. De Euler, ¿no? Euler por debajo, esta es la zona de pandeo, desde aquí se va pandeando, ¿no? Entonces, y el pandeo es este. Justamente lo que les decía. Esto, ¿no? Se va a deformar. La diferencia es una fuerza de compresión puede generar dos tipos de fallas. O aplastamiento, que se aplasta, que se rompe por aplastamiento, o que se pandea. Y cuando se pandea es que se flexa. Y al flexarse, ¿qué va a hacer? Que esta zona va a estar a tracción y esta compresión. En realidad va a fallar por tracción porque se va a flexar. ¿Está claro? Bueno. Bueno, entonces esta es la deformación máxima que puede tener, pues es esta ecuación, es 8f de cubo sobre n g por 1 más 2 sobre c al cuadrado, donde f es la fuerza, d es el diámetro del resorte, n el número de espiras, g hemos dicho que es el coeficiente de torsión, elástico de torsión, el diámetro del alambre, y esta es la relación d sobre d, ¿no? Entonces, entonces dice, ¿cuándo la estabilidad es absoluta? Cuando no va a haber pandeo, cuando la longitud libre sea menor o igual que esta. ¿Está claro? Y para ceros, tomando en cuenta cuánto vale g en función de llevando todo eso, n sub 0 es menor que 2.63 d sobre alfa. D sobre A. Deflexión crítica, Y crítico,
A L sub 0, la longitud libre C1, que hace esta relación de aquí, E sobre 2F para esto, ¿no? Para simplificar esto, ¿no? C sub 1 y C sub 2 por sobre lambda, y lambda hace alfa por C sub 0, y alfa, ¿qué es? Alfa es el coeficiente de apoyos. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Cuando el pandeo, ¿de dónde sale esto? Cuando hay una carga F aquí, para evitar el pandeo, F debe ser menor o igual que, ¿se acuerdan? Pi cuadrado por E por I sobre N veces la longitud de N al cuadrado, ¿se acuerdan? Sí. Es la ecuación de Euler, ¿no? ¿Ah? ¿No era la relación de Sveltes? Índices del test. Índice de Sveltes. Por eso, la longitud, esta es la longitud libre. Esta es para el pandeo. Esta es la ecuación del pandeo. ¿Está claro o no? Donde este LE es la longitud libre y es K por L, ¿no? Y este K de qué depende? Depende de esto, ¿no? Si esto es así, la longitud libre es 0,5 la longitud de pandeo es 0,5 la longitud libre, ¿no? Cuando es solamente pandeo acá y tenemos acá, la longitud libre es 0,7 de la longitud libre, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso es esto. Estaba buscando la saboteando. Entonces, esto tiene que ver con esto, ¿no? Aquí le está pidiendo, cuando un resorte así libre aquí, pero aquí está encajonado, L va alfa 1, alfa 1. Cuando son libres los dos lados, alfa es igual a 2 para este caso, que sería este, ¿no? Puedo buscar. ¿Qué cosa va a buscar? Es imagen. ¿Para qué persistente aquí, hermano? Por aquí, si no has entendido. ¿No? Bien hecho. Este que estaba diciendo, mira. Entonces, cuando es la longitud libre así, entonces L es igual a 2, ¿no? Cuando está este aquí, este es L igual a 2, la longitud libre, ¿no? O sea, apoyos totalmente sueltos. Cuando este está aquí, así agarrado, y aquí la longitud libre, o sea, la longitud así, dice que alfa es igual a 1, ¿no? 1. Ya sea que esté aquí o esté así, pero que uno de los extremos esté así encajonado, tipo empotrado, ¿no? ¿Está claro o no? Bueno, en este caso es 0,7, cuando estén en ambos encajonados, y cuando estás, bueno, aquí es libre y aquí no, aquí es puntual y aquí es encajonado. ¿Está claro o no? Ahí sería 0,7 y cuando los dos son ambos encajonados o empotrados, entonces es 0,5. ¿Está claro? Vamos. Exactamente. Y este es el de la resonancia. Y este igual tiene que ver a través de las frecuencias. Si se emplean aplicaciones que requieren movimientos recíprocos rápidos, frecuencia de operación mayor a 300 ciclos. Solamente cuando la frecuencia es mayor a 300 ciclos por segundo, entonces se debe utilizar la resonancia, porque si no, si está baja, ¿se acuerdan siempre a 300 RPM? Y abajo de 300 RPM. O sea, si yo mira que hay una ecuación de velocidad para los ojos de compresión, esta es una ecuación de las energías de deformación, y bueno, el constante de resultas, relación de eso está un video que hay un matemático que hace esta solución y hace que la energía de deformación
es trigonométrica, de esta forma. Dice, va a ser C1, C2, C2, asume esa solución y después tiene que encontrar la solución de esta ecuación diferencial como C1, C2 y C3, ya es una serie de consideraciones hasta que finalmente saca esto. W es igual a MB, ¿por qué? Por K sub S sobre W. Vamos a bajar después. Después hace para soluciones, dice esto va a tener varias soluciones. Y dice para 1, 2, 3, 4, para M, va a tener N soluciones. Y de estas va a encontrar las dos principales, especialmente la más importante, la primera. Dice la primera solución cuando M igual a 1 y que sabe, entonces sabe que la velocidad crítica va a ser pi por K sub S sobre W. Dice ecuación particular de la frecuencia natural de vibración para la primera onda en radianes por segundo. Entonces, esto es bastante fácil. Entonces, tú puedes hallar con esto la frecuencia natural, porque ¿para qué sirve esto? Esto es para hallar la frecuencia natural, ¿no? Para que nosotros podamos evitar esta frecuencia natural con la frecuencia de excitación. La frecuencia de excitación debe estar alejado de esto, ¿no? Dice, esto normalmente debe ser, la frecuencia de excitación debe ser diferente por lo menos en 3 veces a la frecuencia natural, por lo menos. O sea, alejado por lo menos 3 veces, ¿no? 3 veces por lo menos tiene que estar alejado de esta frecuencia de excitación para que no exista resonancia. ¿Está claro? Entonces, todo esto simplemente nos sirve para hallar la frecuencia natural de este desorden, ¿no? Y este es como les había dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso hemos visto cuando hemos visto resonancia. Una frecuencia natural puede hacer esto, ¿no? Otra frecuencia natural puede ser más grande. Otra frecuencia natural va a ser más grande. Tiene varias frecuencias naturales. ¿Está claro o no? Las frecuencias naturales son muy grandes. Muy grandes. Entonces, o puede ser de así, no sé, 100.000 RPM. Que significa que es tan rápido que nuestra onda va a ser muy difícil que pueda igualarse a esta, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces, las ondas más grandes son las posibles de que la frecuencia natural la frecuencia de excitación puede igualar. Por ejemplo, si nosotros decimos 1400 RPM, ¿no? 1400 RPM, y este tiene, no sé, la frecuencia de excitación, la frecuencia natural sea, no sé, 60.000 RPM. Nosotros vamos a funcionar a 1400 RPM. ¿Va a pasar esto o no? Va a pasar, pues. 60.000 RPM, que es más rápido o más lento. Más rápido. Entonces, no va a llegar nunca, ¿no? A los 60.000 RPM. El nuestro nunca va a llegar. ¿Está claro? Entonces va a estar alejado. ¿Está claro? Pero hay veces que algunos, por ejemplo, vamos a ver ahorita vamos a ver en el esmeril, que nuestra frecuencia de excitación es así, ¿no? Y la frecuencia de excitación de este, no sé, sea así. Entonces, quiere decir que nosotros, que sea así la frecuencia natural y esta sea la frecuencia de excitación. En algún instante, cuando esté arrancando el nuestro, va a pasar por esta frecuencia. Supongamos que esta frecuencia sea 100 RPM, la primera frecuencia natural de vibración de esto, ¿no? Y nuestra frecuencia sea de excitación sea 1400 RPM. Necesariamente va a tener que pasar por 100, ¿no? ¿Está claro o no? Solo que va a pasar, como va a pasar tan rápido, solamente va a pasar. ¿Está claro o no? O sea, no hay problema. O sea, la resonancia se da cuando están funcionando en esa frecuencia natural mucho tiempo. No es que pase, si pasa ese ratito no pasa nada.
solamente es un temblorcito. ¿Se entendió? Entonces, esto es lo que hay que cuidar. No importa, esta frecuencia de excitación tiene que ser o mayor o menor que la frecuencia natural. ¿Está claro? O mayor o menor la frecuencia natural para evitar la vibración. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo esto se halla la frecuencia natural? Y hay que ver con nuestra frecuencia de excitación que está alejada. Aquí, dependiendo del tipo de apoyo, cuando los extremos están apoyados, esta sería la frecuencia. Este sería cuáles son. El K ya conocemos, el K del resorte, el G la aceleración de la gravedad, el W es el peso del resorte. Y el peso sería igual al peso específico por el volumen, ¿no? Y eso, como sería volumen, es el área por la longitud. Y de aquí saben que W es que de aquí va a ser pi por el peso específico, número de activas, ¿no? Sobre 4. Dimensionamiento. Ahora, puede haber en paralelo o en serie, ¿no? Cuando es en paralelo, entonces el F total va a ser F1 más F2, es decir, K por delta 1 más K por delta 2. Entonces, de aquí va a ser K1 por K2 más K2 por L sub 0 menos L, donde K sería igual a K sub 1 más K sub 2. En cambio, aquí el delta L, en cambio acá, el delta L total va a ser el delta L de este más el delta L de este, ¿no? Aquí las deformaciones van a ser iguales, ¿no? ¿Está claro o no? Aquí las deformaciones van a ser diferentes. Entonces, la deformación total de este va a ser delta L1 más delta L2, es decir, F sobre K1 más F sobre K2, F más 1 sobre K, donde fíjense, aquí el K es K1 más K2, directamente proporcional, el K total. En cambio aquí va a ser inversamente proporcional, ¿no? 1 más K1 más 1 sobre K2. ¿Se entendió? Entonces, paralelos y en series, los K son diferentes. Extremos de los resortes, tenemos extremos simples, que sería este. Bueno, este no sería, ¿no? Este sería un libre, este sería un libre, y el otro rectificado, ¿no? Este sería los dos libres. Aquí está este. Este sería los dos libres, ¿no? Este que está roto es este, ¿no? Uno libre, el otro. Extremo cuadrado, esta parte de aquí, la terminación es cuadrada, algo así. Extremo simple y rectificado, aquí, la terminación de aquí, para que pueda sentar es rectificado, normalmente no tenemos. Este es rectificado aquí. Aquí está. ¿No? Este sería el rectificado y este sería el libre. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Para que pueda sentar. Ya. ¿Esto qué es? Dimensión de resortes, espiras en extremo. Ya. Estas son las espiras de los extremos que están escuadrados y rectificados, son las espiras totales. Las espiras totales directamente, cuando los extremos son libres, cuando son los extremos libres, entonces el número de espiras activas es el total, incluido este, 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, cuando son rectificadas, simples rectificados Na más 1. O sea, las activas 8 más 1, ¿no? Si eran 10, ¿se acuerdan o no? Sí. Bueno, cuando está a escuadra cerrada, Na más 2 es feliz. La longitud libre va a ser el diámetro más P por Na, el paso, ¿no? El paso por el número de activas. La longitud sólida también, aquí te dicen la longitud libre, la longitud sólida y el paso para cada uno de los casos que nos han dado.
Bueno, vamos a ver ahora. ¿Hay una pregunta sobre resortes? ¿No? Bueno. Vamos a ver ahora lo que son las ballestas o también llamados los muelles, ¿no? A ver si no es difícil, pero un paquete de muelles es demasiado pesado. Pero básicamente es este el muelle, ¿no? Fíjense cómo funciona. Siempre hemos dicho un resorte, ¿cuál es la función principal?